de la prematuridad. Ahora vamos a conversar algunas complicaciones asociadas al nacimiento prematuro. Dentro de ellas, de las múltiples que existen, vamos a revisar dos: la displasia broncopulmonar, que es la dependencia de oxígeno, y la retinopatía de la prematuridad, que es otra patología importantísima en la sobrevida de recién nacido. Entonces, permítanme hacer recordarles algunos puntos que consideramos importantes. A ver, vamos. En el Perú, como observamos, en estos boletines epidemiológicos, ustedes van a observar que la mortalidad neonatal por la prematuridad es elevada. Todo lo que está en color naranja es 50, 70, casi 75% de muerte asociada a la prematuridad. Casi todo el Perú está mapeado. Y lo que está mayor, 75% de fallecidos, es algunos departamentos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Tumbes, a Purímac, o en Lima también se ha concentrado, en Tacna y en Moquegua. También debemos hablar de una mortalidad neonatal evitable, que es otro punto muy importante que a veces, no sé si alguien tiene información de los 3 criterios de definición de la mortalidad neonatal evitable. Entonces, cuando hablamos de ello, hay 3 características en nuestro país que definen a la mortalidad neonatal evitable. Uno es que no sean prematuros, o sea, 37 semanas para adelante, que pesen más de 2 kilos 500 para más, y que no tengan malformaciones congénitas letales, ¿no? Esas son la mortalidad neonatal evitable. Y en el Perú sigue siendo alta, hasta un 17% de los recién nacidos fallecen y tienen esta probabilidad de mortalidad neonatal evitable. Pero en nuestro país todavía, miren el mapa, lo que está en rojo son las zonas, departamentos críticos que llegan a tener una alta mortalidad. Le siguen lo color naranja, entre otros. ¿Ya? Esta es una manera de mapear el Perú, cómo estamos. Miren, chicos, como les había mencionado previamente, la mortalidad neonatal ha bajado ahora mucho en relación estamos en 7.5% de mortalidad neonatal, pero si hablamos de prematuros, ahí es otro cantar. Todavía estamos altos en prematuros, en la mortalidad asociada a la prematuridad. Entonces, generalmente nosotros los separamos en los que pesan más de 1.500 y los que pesan menos de 1.500 gramos o un kilo, ¿no? Y en la sobrevida, acá hay una escala en la cual en nuestro servicio, el Hospital Rebagliati, pues estamos tratando de sobrevivir bebés, estamos al 60%, no sé si pueden ver, de sobrevida de bebés de 25 semanas, a partir del año 2021. Antes de ello todavía no lo logramos, y cada vez estamos superando, poco a poco. No es una tarea sencilla, pero estamos en ese proceso. ¿Ok? Ahora, esta sobrevida de este recién nacido prematuro, que puede ser de las 25 semanas, 26, 27 y hacia adelante, hacia más, no está dispensa de lesiones asociadas a la prematuridad. Para lograr esta sobrevida, este bebé prematuro tiene que pasar diferentes etapas. Entonces, recordemos que cuando el niño está en la etapa fetal, está en útero, pues tenemos una presión parcial de oxígeno de 20 a 25 mililitros de mercurio, pero cuando nace, de acuerdo a lo que le podemos ofrecer, puede llegar hasta 100% esto. Entonces, hay un sistema antioxidante que mantiene en equilibrio este sistema de cuál es si la presión parcial en el feto es 20 a 25, el niño pues tiene diferentes aspectos por ejemplo, está, como le diríamos, menos de 50 de presión parcial de oxígeno, entonces estamos
hablando de un ambiente de hipoxia, a diferencia de cuando nace. Por eso que es muy importante mantener un equilibrio de este sistema antioxidante. ¿Ok? Ahora, el otro problema que tenemos es este. Entonces, el niño nace y nace, por ejemplo, es un niño de término, pues va a haber todo un desarrollo en un ambiente externo, y dependiendo de su edad gestacional, si es un niño de término, pues su sistema antioxidante puede estar un poco más maduro, está mejor. En cambio, un prematuro realmente tiene problemas y es un pobre sistema de mecanismo de defensa para los radicales de oxígeno, a la toxicidad del oxígeno, y toda esta respuesta inflamatoria se va a manifestar en los diferentes sistemas, en la alveologénesis, en forma de sus alveolos, en los pulmones, en los vasos sanguíneos, la angiogénesis. Va a haber problemas en todos los aspectos, sobre todo en la respuesta tóxica a la necesidad de acuerdo a la edad gestacional del paciente. Lo que debemos recordar que a menor edad gestacional, pues su sistema antioxidante está en desequilibrio y el niño el prematuro es más susceptible a presentar estos eventos de hipoxia, entre otros, y va a requerir oxígeno, pero esto va a desencadenar una cascada inflamatoria que va a manifestarse en daños. Entonces le llamamos estrés oxidativo. ¿Ya? Entonces este desequilibrio en este sistema del estrés oxidativo, los sistemas oxidantes y los antioxidantes, pues va a dañar a todos los órganos de este bebé, sobre todo del prematuro, que todavía está en vías de maduración. Se va a caracterizar en el daño, si es a nivel ocular, la retinopatía y la prematuridad; si es a nivel pulmonar, la displasia broncopulmonar; también el niño va a ser membrana hialina; hasta puede asociarse a la respuesta inflamatoria para la enterocolitis necrotizante. Va a haber problemas de leucomalacia periventricular, mayor riesgo de hemorragia intraventricular, y la hipoxia, que también trae muerte, ¿ya? Y los riñones también se pueden dañar, y la persistencia del conducto arterioso también va a repercutir. O sea, este sistema oxidativo y este desequilibrio va a generar mucha respuesta enzimática, cada uno con marcadores bioquímicos, pero va a dañar órganos nobles de este prematuro en este caso, ¿ya? Eso es importante que lo recuerden. Avanzamos. Entonces, nuevamente retomamos. El estrés oxidativo, una respuesta inflamatoria, se van a liberar radicales libres de oxígeno, o los famosos free radicals, y esto va a dañar a los pulmones, a las retinas, puede producir toda una respuesta inflamatoria a nivel de la mucosa intestinal, la enterocolitis necrotizante; a nivel cerebral de este bebé, en este caso prematuro, va a causar leucomalacia periventricular, que si esto se produce, es la lesión de la sustancia blanca, puede causar incluso tener mayor riesgo de hacer parálisis cerebral infantil. Miren, todo esto asociado a un estrés oxidativo y a la liberación de radicales libres de oxígeno. Esto realmente siempre debemos recordarlo cuando ofrecemos oxígeno a todo recién nacido, pero más aún a un prematuro, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esto, que es la displasia broncopulmonar, la definición clásica es que se requiera oxígeno adicional o suplemento de oxígeno, ya sea a los 28 días de nacido, de edad postnatal, o a las 36 semanas de edad gestacional corregida, con una placa de tórax que sea compatible. Ahora vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, hay muchas clasificaciones, pero busquemos la que sea más práctica, porque hay definiciones. Entonces, la displasia broncopulmonar leve
se caracteriza sobre todo al momento de la evaluación, que va a respirar en un ambiente normal, o sea, respirar aire ambiental, o sea, 21% a las 36 semanas. Es una displasia broncopulmonar leve y eso es muy bueno en los menores de 32 semanas. ¿Ya? Y en los que son más grandes, respirar aire de la habitación a FIO2 normal a los 56 días. O sea, son definiciones por el menor de 32 semanas y más de 32 semanas, que así lo clasificó el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano en el 2001. La displasia broncopulmonar moderada va a requerir un promedio de 30% de FIO2 a las 36 semanas y el otro menor. O sea, y la displasia grave va a requerir más de 30% de oxígeno, que puede ser por CPAP o puede estar también en ventilación mecánica. Eso es grave. Pero no nos hagamos problemas, esto solamente es informativo. Diferentes publicaciones pues buscan qué sucede con estos niños que tienen displasia broncopulmonar. Entonces, como les mencionaba, buscan una clasificación que requiera menos oxígeno y por eso tratan de buscar una definición fisiológica. Entonces, hablamos de por qué se produce esta respuesta inflamatoria y qué va a pasar con estos niños. Recordemos que si realizamos la embriología, si decimos al inicio que estamos sobreviviendo bebés de 25 semanas, vemos, mire cómo están los alveolos. A ver, aquí, mira, nosotros estamos 25 semanas. Estamos entrando a la etapa canalicular y la sacular. Ya, mira cómo están estos alveolos, miren, a las justas están, miren los tejidos, cómo están está en la etapa canalicular. ¿Ya? Entonces, aquí es donde tenemos, miren, ha pasado de la etapa pseudoglandular a la canalicular. Y entonces, esto es importante para tener en cuenta que a menor edad gestacional, imagínense cómo están estos alveolos. Están muy maduros. Estamos en un proceso de que si el niño nace a esa edad, toda esa estructura de la alveolización de estos bronquiolos en la etapa canalicular y en esta sobrevida requieren apoyo de oxígeno adicional, podemos llegar al estrés oxidativo, toxicidad del oxígeno, y entonces va a haber problemas en la alveolización y aparte problemas en la maduración de su sistema vascular. Todo eso va a ser alterado por el oxígeno asociado a la prematuridad. Entonces, si hablamos de cómo, más o menos, en resumen, qué cosa va a suceder en esta etapa del prematuro con riesgos de displasia broncopulmonar, pues tenemos que ir desde la etapa preconcepcional, que pueden haber algunas alteraciones asociadas pues a la gestación, algún problema que la madre se haya expuesto, pero las causas más importantes, en nuestro caso, se va a dar en la etapa de, por ejemplo, nosotros hablábamos de niños que sobrevivimos bebés de 25 semanas o menos, pero en la prematuridad, eso es lo que va a través de las injurias que vamos a ver. En esta les hablaba, ¿no?, de la toxicidad del oxígeno, les puedo comentar lo que las infecciones u otras alteraciones que pueda tener este embarazo y va a manifestarse en el recién nacido. Entonces, todas estas injurias van a causar trastornos incluso le llaman, ¿no?, una programación del desarrollo pulmonar, y va a haber problemas de que uno va a ser dañado, va a ser lesionado, injuriado, y otros sistemas que va a intentar repararlo y se va a remodelar. Entonces, ¿qué sucede con la displasia broncopulmonar? Por ejemplo,
Hay madres que fuman, madres que tienen proceso infeccioso, tales como, por ejemplo, la ruptura prematura de membranas, las corioneonitis, problemas o predisposición genética, por ejemplo, a tener niños prematuros o los pequeños para la gestacional, entre otros, ya son factores. Postnatal, que le llaman el segundo hit, la ventilación mecánica, el estrés oxidativo, y esto, más infecciones, todo ello en unos pulmones inmaduros, pues van a causar lesiones, inflamaciones, injurias que pueden durar incluso días, y con un deficiente sistema de defensa y de tolerancia a ello, pues va a repercutir en la estructura de los pulmones de este bebé. Y a su vez también, si esto persiste, esta respuesta inflamatoria, todo ello va a manifestarse en la severidad de la displasia broncopulmonar. Entonces, la prematuridad está, y esto se da más en un prematuro que en un bebé de término, por eso que son complicaciones que les menciono para que podamos ver de qué manera podemos prevenir o disminuir la toxicidad del oxígeno. Entonces, en un bebé prematuro que tiene estos factores, por ejemplo, ruptura prematura de membranas, que la mamá ha tenido este antecedente, o es un retardo de crecimiento intrauterino, o lo que llamamos cuando nace pequeño para la gestacional, que ha requerido reanimación en sala de partos, que requirió oxígeno, y que tiene un Apgar bajo, todo ello asociado al prematuro, en un bebé prematuro que tiene sus vías respiratorias inmaduras o subdesarrolladas, que tiene un déficit de surfactante porque nació a las 25, 26, 28 semanas, los pulmones están atelectasiados, que tiene un mecanismo antioxidante todavía en vías de desarrollo, no están maduros o no puede eliminar líquidos, pues son factores de riesgo que van a lesionar esto. Ahora, el otro problema, como les mencionaba, los estudios refieren que si la madre fuma, si hay infecciones por ejemplo, infecciones tales como el ureaplasma urealyticum, todo ello va a colonizar a este pulmoncito, y las respuestas inflamatorias, ¿no? Todo ello. Ahora, otros factores también que han asociado para la displasia broncopulmonar es, por ejemplo, sexo masculino y que sean de raza blanca. Es lo que también dice, como factores de riesgo. Ahora, cuando el niño nace, y lamentablemente los prematuros tienen mayor riesgo de presentar infecciones asociadas a la atención en salud, etcétera. Todo ello va a aumentar el riesgo de la displasia, más aún si tienen infecciones por cándida. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, nuevamente, hay factores que van a ocasionar daño en el nacimiento o parto prematuro, ¿ya? Tales como la corioneonitis, ser pequeños, retardo el crecimiento intrauterino, y vamos entrando desde una etapa canalicular a la sacular. Y esto se puede seguir manteniendo, por ejemplo, el niño cuando sobrevive, pues vamos a tenerlo en ventilación mecánica, vamos a ofrecerle demasiado FiO2 o no hay blenders, procesos infecciosos o los corticoides postnatales le llamamos, tratar de sacarlo del ventilador, o hay una sobredistensión pulmonar o las nutriciones no son adecuadas, todo eso van sumando para ocasionar la displasia broncopulmonar. No sé si ustedes ven estas radiografías de tórax, cómo se lesionan estos pulmones de estos bebés que son prematuros, que estaban antes surfactante, antes de aplicar surfactante, esto se sobredistendía a través del ventilador mecánico y dejaba más huellas. Ahora cuando ya hay surfactante va cambiando, pero una de las características de la displasia broncopulmonar es la sobredistensión de los campos pulmonares y la ruptura de los alveolos. Ahora, otra pregunta otro aspecto que hay que recordar es,
el 85% de la presencia de esta patología de la displasia broncopulmonar se presenta en los extremadamente prematuros. Conforme van ganando más edad gestacional, esto va a ir disminuyendo. Entonces, a menor edad gestacional, mayor riesgo de displasia. Incluso dicen un 5% nada más en los mayores de 1.500 gramos, si hablamos de peso. Eso es, por ejemplo, los que promedio 30, 32 semanas. A menor edad gestacional y a menor peso al nacer, más riesgo. Y como estamos, como les mencionaba al inicio, sobreviviendo bebés cada vez más prematuros, entonces no estamos, estamos tratando de sobrevivir a un bebé de 24 semanas. Este bebé tiene mayor, y para que sobreviva requiere pues el surfactante, el ventilador, o sea, el soporte ventilatorio, requiere dispositivos invasivos para la nutrición parenteral, eso hay que colocar un catéter venoso central, periférico, que todos esos procedimientos invasivos llevan a riesgo de infección. O sea, sí logramos sobrevivir a un prematuro extremo, pero el riesgo y lo que ya tenemos siempre presente es que podría presentar esta patología de la dependencia de oxígeno, que es la displasia broncopulmonar. Es como les mencionaba, miren, a menor edad gestacional, más posibilidad de presentar la dependencia de conforme va ganando edad gestacional, mira la diferencia de en semanas nada más, esto va a disminuir. O sea, por eso que los ginecobstetras tratan de usar los esquemas de maduración pulmonar en las amenazas de parto pretérmino y tratar de llegar unos días más, una semana más, que se logre el embarazo para acercarse a una etapa de mayor posibilidad de sobrevida y menor daño en todo su sistema. Lo que estamos viendo solamente es el daño a nivel pulmonar, pero no es solamente el pulmón, se dañan todos los órganos del cuerpo de un bebé, sobre todo si es un extremadamente prematuro o menor de 28 semanas. Miren ustedes, cuando nace de 25 semanas, estos campos pulmonares, este niño está intubado, miren acá se ven las dos líneas blancas, es el tubo endotraqueal, está bien puesto. Luego miren cómo pasa, 2 semanas, está limpio, apenas nace aquí, luego pasan 2 semanas en el ventilador, si es que el niño lo requiere, luego a las 5 semanas, miren cómo están ya, si ustedes tienen, ven acá como unas imágenes que llamamos en panal de abeja, o sea, imágenes así radiolúcidas, o sea, negritos como círculos, esto ya son tabiques alveolares que se han roto y luego ya se forman quistes en eso, y eso es lo que lamentablemente se lesiona todo ello. Para sobrevivir a este bebé se requiere muchos soporte ventilatorio. Entonces, las evidencias dicen, ¿se acuerdan que estábamos hablando del prematuro? Una de las aplicaciones del surfactante ahora, miren, este es un pinza especial que tiene esta curvatura. Ahora lo que se está haciendo al bebé que está con el CPAP en su naricita, no se retira el CPAP y se agarra una sonda, esta es como una sondita especial, y con esta pinza se coloca por la vía aérea como si estuviéramos colocando un tubo endotraqueal, pero es una sonda con esta pinza, y a través de ello se coloca el surfactante. O sea, a través de tubo endotraqueal, pero a través de una sonda. Y esto, las investigaciones dicen que se asocia a menor riesgo de displasia broncopulmonar. Sobre todo, ideal es que se coloque, pues, desde el inicio que tiene este diagnóstico, y pues los datos sugieren que este niño puede tener una menor incidencia de complicaciones y disminuye la mortalidad. Entonces, estamos tratando de colocar el surfactante a través de un catéter en los niños que presentan membrana hialina. Y esto va a ayudar mucho para disminuir esta severidad. Lo que hacíamos antes era colocar a través de un tubo endotraqueal, y dentro del tubo endotraqueal colocábamos la sonda. Ahora sin tubo endotraqueal, solamente de frente con la sonda.
Entonces, ya esto, para mí, esto es lo más importante, chicos, cuando vayan a realizar las rotaciones neonatología en un centro materno infantil o en el SERUM, donde ustedes consideren que van a desempeñarse, tenemos que tener bastante cuidado en estandarizar cómo se debe manejar el oxígeno, cómo debo entregar el oxígeno. ¿Cómo voy a monitorizar a través de por ejemplo, una gasometría o un oxímetro, un monitor? ¿No? Es importante que el oxígeno es importante para la vida. Si usted no le da oxígeno al niño, el niño va a fallecer. La hipoxia produce muerte, pero la hiperoxia produce secuelas. Entonces debemos tener importante en qué casos vamos a dar el oxígeno y ver cuáles son las características. No sé si pueden observar ustedes aquí. Este bebé son prematuros, están con su bolsita de plástico, ya le han colocado. ¿Y en qué momento vamos a dar oxígeno? Por ejemplo, al momento que la reanimación neonatal, o si el niño tiene una cianosis central, que miren, estos labios están cianóticos, parecen aceitunas, o presenta dificultad respiratoria que está presentando desaturación. Entonces, son aspectos, ¿en qué momento voy a dar oxígeno? Desde que nace a veces ya está requiriendo un 30%, generalmente 21 a 30%. Ya recuerden eso. Eso también va a ser clase el día miércoles. Entonces, ¿cuándo no dar oxígeno? Si solamente tiene cianosis en las manitos y en los pies, las uñitas de las manos y pies, eso a la acrocianosis distal, eso no requiere oxígeno adicional. Y si el prematuro tiene una buena presión parcial de oxígeno, una gasometría, no necesita el oxígeno. Ahora, esto también es importante. ¿Por qué hay tanta displasia? ¿Por qué hay tanta retinopatía? Lamentablemente hay varios factores de riesgo y esto es importante porque debemos tener una vigilancia permanente de la entrega de oxígeno por el personal de salud que debe estar capacitado, entrenado. Acá solamente le estoy mostrando, mire, debe haber aire, debe haber oxígeno y un mezclador. Pregunta, ¿de qué color es el balón del oxígeno? Cuando está en balones, ¿se acuerdan? En el COVID, ¿de qué color era el balón de oxígeno? ¿O es el balón de oxígeno? Verde, doctora. Verde, muy bien. ¿Y el aire? ¿De qué color es el aire comprimido? ¿De qué color es el balón? Lo opuesto a blanco. Negro. Negro, es negro. Entonces, el aire del balón que viene, el aire comprimido es el color negro. Entonces, tiene que haber un balón verde que tiene el oxígeno y un balón de color negro, el aire, y deben entrar un mezclador de oxígeno y aire. Y luego, de hecho, el oxígeno tiene que ser humidificado, tenerlo húmedo y tibio. No puede haber un oxígeno frío y seco. Y este es el sistema de entrega para cualquier sistema, sea casco cefálico, cánula binasal, CPAP nasal, ventilador mecánico. Y para el monitoreo de la entrega correcta de oxígeno, idealmente debe haber un oxímetro ambiental, eso es diferente al oxímetro que se pone en el sensor en la manito del niño, eso es para ver cómo está yendo él. El analizador de oxígeno ambiental es para verificar que si le has marcado en el blender o mezclador 30%, debe pensar que está recibiendo 30%. Bien, acá ya está en imágenes, miren ustedes. El aire, el oxígeno se unen a través de un mezclador, es el mezclador modelo, hay muchos modelos de mezclador, pero este es un estándar que marca de 21 a 100%, luego entra a un calefactor, miren, aquí se pone agua, se entibia, es como una cocinilla, para que el oxígeno que reciba este bebé sea tibio y calentito, o sea, húmedo, tibiecito. Este es un modelo de analizador de oxígeno ambiental, este es antiguo, y este es el sensor que se pone cerca del casco del niño, bigotera o CPAP. Y otro es el monitor que tiene para ver cuánto está la frecuencia cardíaca, la saturación, la frecuencia respiratoria. Entonces, esto es el sistema correcto de entrega de oxígeno, así sea por casco cefálico. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? No hay mezcladores de oxígeno en número suficiente.
Estos son los diferentes modelos. Hay muchos más, pero les he traído esto para los blenders. Chicos, este blender, mira, acá van a ver 21 a 100%. Esto es el blender, lo que dice 21 a 100. Lo que está al lado del blender, ¿esto cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Esto de aquí, ¿cómo se llama? Flujómetro, doctora. Flujómetro. Entonces, ¿qué sucede en el Perú? ¿Por qué hay riesgo de ceguera por retinopatía de la prematuridad? Ellos dicen, como no tengo blender, no hay, tengo un flujómetro, que es el litraje de las litros de oxígeno que voy a dar, y solamente tengo oxígeno balón verde, no hay balón negro. Entonces, dice, pero si le estoy dando medio litro, la bolita aquí está en menos del 1, le estoy dando medio litrito nomás, pero si no hay blender, ¿qué concentración de oxígeno le estoy dando si solamente le tengo el balón verde? ¿Qué FIO 2? 21, 30, 40, 100. No hay blender, acá todos tienen blender, pero si no hubiera blender, este es otro modelo de blender, este es blender. Si van directamente del balón de oxígeno, le están dando 100%. A pesar de que le estoy dando medio litro, un cuarto de litro. Entonces, ese es el problema. Dicen, no, si yo le estoy dando medio litro nomás, porque eso entonces menos FIO 2, no. Si no hay este blender, este relojito que dice 21 y van viendo que requiere el niño 30, 40, 50, entre otros, cuanto más FIO 2 requiere que llegue al 100%, ese niño está más grave para mantener saturaciones de 90, 95. Esto es grave. El otro que, acá en los otros modelos de las estufas, diferentes modelos, acá se echa el agua y esto tiene, algunos son, acá dice 36, 37 temperatura. Esto es manual, por ejemplo. Fue nuestro primer humidificador calentador y este es nuestro blender que tuvimos. Y uno entra el aire y el otro el oxígeno. Acá se mezclan, luego el flujómetro, cuántos litros voy a dar y pasa a entibiarse y calentarse. Ay, se me pasé. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que ustedes conozcan, incluso para dar por casco cefálico. Y luego ya viene el saturómetro, el oxímetro de pulso para ver cuánto está saturando. Este sistema tan elemental es lo que requiere los bebés. Cuando no hay el blender y le dan oxígeno al 100%, producen retinopatía grave de la prematuridad. Hace como 60, 70 años atrás, en Estados Unidos hubo una epidemia de ceguera que le llamaron fibroplasia retrolental, porque ellos daban oxígeno al 100% dentro de la incubadora. Y muchos prematuros que sobrevivieron quedaron ciegos. Ahora vamos a otro. Entonces, en las... A ver, esta es la etapa fetal. ¿Ya? Acá hay un pulso oxímetro, es lo que quería. Por ejemplo, si el pulso oxímetro está marcando, a ver, vamos a ver, la saturación de 100, de 98, 100, ¿qué significa? ¿Está bien eso? O sea, si le ponen el sensor en la manito derecha y el oxímetro de pulso dice saturación, dice 98, 99, y está recibiendo, según el blender, 30% de oxígeno, ¿qué debemos hacer? ¿Y por qué? A ver, ¿está Dayana? Carolina. Vale, ya, entonces miren chicos, la saturación, el rango va de 90 mínimo a 95 como máximo ya, de 90 a 95, no debe haber más. Si está menos de 90 ya la alarma debe sonar, si está más de 95 también debe sonar la alarma. El rango es así, si le das menos de 90 ya empieza problemas de hipoxia, si da más de 95 es hiperoxia. Entonces si está saturando 30% de FIO2, o sea, tiene oxígeno adicional, no es 21%, sino está 30, 40% de oxígeno,
de FiO2 en el blender, en este blender que había mencionado acá. Espérate, vamos al blender. Si en este blender, por ejemplo, miren acá, este de aquí, ¿cuánto está marcando? Casi 50 o 60%. Si estamos con mucho aporte de oxígeno puro y el niño mantiene saturación 98, 99, entonces lo que tenemos que hacer es bajar el FiO2. O sea, no podemos seguir alto porque ahí entra la toxicidad del oxígeno, el estrés oxidativo. ¿Ok? Vamos a avanzar esto. Entonces, acá lo que está mostrando este círculo rojo, este es un sensor. Este niño está recibiendo oxígeno por casco cefálico. Le están dando oxígeno suplementario o adicional. Entonces, acá está midiendo si el FiO2 le he puesto 30%, si es que eso le está llegando al niño para ver que que ese blender esté funcionando bien. ¿Ya? Ese es así, miren, ve. Este es un oxímetro de pulso ambiental, oxímetro ambiental, no es de pulso, oxímetro ambiental. Acá está el casco cefálico, acá está recibiendo oxígeno, y este oxímetro ambiental le está censando si la cantidad que yo de concentración de oxígeno que yo he puesto en el blender es el que está llegando al niño. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan eso siempre. Recuerden que lo que mencionaba, ¿no? Que el flujómetro expresado en litros por minuto no determina la concentración del oxígeno. El FiO2 no es el FiO2, el FiO2 solamente lo puede decir el blender o mezclador de oxígeno, ¿ya? Acá está ya lo más grande que se ha podido. Mira, el 21 está normal lo que respiramos. Conforme el niño requiere más, su estado de dificultad respiratoria o la necesidad de oxígeno para mantener saturaciones a más grave. Y si llega a 100, eso ya es insuficiencia respiratoria. Entonces, la concentración de oxígeno inspirado o FiO2, fracción inspirada de oxígeno, FiO2, depende de la concentración que le estoy dando la proporción de aire y de oxígeno. Y esto solamente del blender, o licuadora, con aire y oxígeno, el blender. Por favor, recuerden ese. Este aparato es lo único que nos puede decir cuánto de verdad le estoy dando, cuánta concentración de FiO2 le estoy dando a ese niño. Si no hay estos aparatos, estos dispositivos que se asocian para dar oxígeno en forma adecuada al niño, al neonato sobre todo, y más aún si es prematuro, pues vamos a ocasionar toxicidad de oxígeno. Y eso está pasando en el interior del país. Entonces, vamos a dar el oxígeno a través de casco cefálico, mascarilla de oxígeno, cánula binasal, presión positiva continua o CPAP nasal. Nunca evitemos dar el oxígeno a través dentro de la incubadora. O sea, le ponen en la cánula, la manguera, lo dejan dentro de la incubadora como si fuera la incubadora, el casco cefálico corporal. Es lo que ha producido ciegos en el mundo. Entonces, nuevamente recordemos, esto fue el esquema básico, esto es antiquísimo, de aquí nace todo, miren, acá está el aire, acá está el oxígeno, este es el mezclador que va a dar para que esta mezcla de este aire y oxígeno va a llegar al niño en casco cefálico. Este incluso vigila qué temperatura está llegando, porque esto está en el humidificador calefactor antiguo que lo ponían ahí con agua tibia, etcétera. Y este de aquí esto parece una bocina, este es un detector de FiO2 para ver si lo que he marcado 30% es lo que está recibiendo el niño. Y también este es el oxímetro de pulso para ver la saturación del niño, para vigilar cuánta necesidad de oxígeno requiere. Estas son imágenes muy antiguas, entonces, que nos permitían ya hacer un esquema de cómo queríamos entregar el oxígeno. Entonces, nuevamente recordamos, este es el blender o mezclador, el flujómetro, aquí está la estufita o calefactor. Luego, este oxígeno llega al bebé a través de un casco cefálico. Aquí está el sensor del oxígeno ambiental,
O sea, analizó de oxígeno ambiental de que en este casco cefálico, cuánto está recibiendo, qué concentración de oxígeno recibe acá. Y el pulso oxímetro detecta cuánto en la manito, en el piecito, cuánto está saturando. Entonces, nuevamente recordemos, cuando hablamos de oxigenoterapia, algunas clasificaciones lo ponen por fases. Fase 1, casco cefálico, cánula binasal, mascarita, hay un casquito. Fase 2 de oxigenoterapia, CPAP, este es el modelo Hudson. Hay modelo Fisher, pero el más común es el Hudson. Estos son corrugados y acá hay presión, un TEP de 5 o 6. Y en la fase 3 de oxígeno, que es lo más grave, está con un tubo endotraqueal. Nuevamente recordemos esto. Yo les insisto, colegas, esto porque es muy importante. Como le digo, a mejor sobrevida de recién nacido, mayor riesgo de secuelas. Todo empieza acá, la displasia, la retinopatía y lesiones neurológicas, entre otras, ¿no? La leucomalacia periventricular. Entonces, tenemos que hacer una correcta entrega de oxígeno. Miren, este bebé, esto es un prematuro extremo, está con CPAP nasal, que es la mejor estrategia para disminuir la lesión pulmonar. Miren, está con sensores, está con catéteres umbilicales, realmente está recibiendo todo lo necesario para monitorizar el oxígeno, pero recuerden que siempre debe haber un mezclador de oxígeno, de aire y de oxígeno desde la sala de parto, atención inmediata, y un pulso oxímetro. Ahora la Academia Americana de Pediatría dice que hay que poner un monitor de 5 parámetros, un electrocardiograma en la sala de partos, en la atención inmediata, ¿no? Sobre todo si van a nacer prematuros extremos. Entonces, pregunta, ¿cuál de estos métodos se requiere para prevenir la lesión pulmonar, para disminuir la severidad de la membrana hialina? La pregunta es, ¿la intubación o el CPAP nasal? A ver, ¿qué dice Adrián? ¿Cuál escogerías para disminuir la lesión pulmonar? No está Adrián. A ver, Joana. Brenda. Entonces, el CPAP nasal es el mejor sistema, no un soporte ventilatorio no invasivo para disminuir la lesión pulmonar y otras. ¿Ya? Entonces, acá tenemos analizador de oxígeno ambiental, es un modelo, este es el pulso oxímetro para ver cuánto está saturando el bebé, y este es un analizador de gases o gasómetro, AGA, que decimos, ¿no? Entonces, lo ideal es tener la muestra de sangre arterial y los rangos de la seguridad cuando para la presión parcial de oxígeno es de 50 a 80. Ese rango ideal para la presión parcial de oxígeno o PaO2 cuando le toman la muestra por el AGA de arterial. Entonces, siempre cuando vamos a disminuir el FiO2 hay que hacerlo lento, con cuidado, para evitar que se dañe más, ¿ya? Vamos a poner esto de aquí. Estos son, según la literatura, qué valores tenemos para monitorizar. Pero recuerden esto, chicos. Muy poco oxígeno, hipoxia, daño cerebral, muerte. Demasiado oxígeno en la sangre, daño de la retina, daño neurológico, displasia broncopulmonar, entre otros, ¿ya? Recuerden ustedes que el saturómetro va a ayudarnos, pero máximo va a 100. Si ustedes en el saturómetro les va a decir 99, 100, 100, 100, y cuando usted le toma una gasometría, puede haber una presión parcial de oxígeno de 200. O sea, ¿por qué? Porque el oxímetro de pulso, el pulso oxímetro solamente llega a 100%. En cambio, la gasometría, pues te dice la verdad. Por eso que no podemos pasar de
de 95% de saturación. Cuando pasa 96, 97, ya estamos entrando en riesgo de hiperoxia, por eso que los rangos van de 90 a 95. Como les mencionaba, el estrés oxidativo está dañando todos los órganos de este recién nacido, más aún prematuro, y las neuronas sobre todo, ¿no? Leucomalacia periventricular. Bueno, y como a mayor rango de oxígeno, más toxicidad, más lesiones. A menor rango también, y hay que tener cuidado por la mortalidad. Entonces, diferentes estudios hablan acerca de que la hipoxemia produce más muerte, ¿ya? Tengan bastante cuidado. Entonces, dice que si 130 prematuros fallecieron en el grupo de saturación de 85 a 90, 85-89%, versus 107 prematuros que en el grupo de 91 a 95, o sea, 90 a 95, por eso que menos saturación, menos de 90, ya se está asociando a muerte. ¿Ok? Causa muerte, esa hemorragia intraventricular o enterocolitis necrotizante. Otro de los problemas, como les había mencionado, chicos, ¿qué hora tenemos? Es la retinopatía y la prematuridad, que se produce en Chile, en Argentina, en Perú, en Brasil, México. Retinopatía y la prematuridad. A mayor severidad, el grado 3+, produce ceguera porque se desprende la retina. Por eso todo prematuro que sobrevive tiene que ser evaluado a partir de las 31 semanas de edad gestacional corregida por un oftalmólogo entrenado. No lo pueden dejar sin evaluar por un oftalmólogo, más aún si sigue dependiendo de oxígeno. Disculpen, ya me pasé de tiempo. Chicos, en Perú todavía tenemos niños que tienen, por ejemplo, el amarillo es que pesan menos de 1 kilo al nacer, lo que está en este rosita de 1 kilo a 1,5 kilos, pero esto que está en rojo es de 1,5 kilos a 1,999 kilos, y lo que está en negrito así marrón es de 2 kilos para adelante. O sea, por peso al nacer todavía tenemos niños ciegos, o sea, prematuros que han sobrevivido y quedan ciegos y pesan más de 1,500 gramos. Por eso es lo que se ha decidido hacerle la evaluación del fondo de ojo a todos los menores igual a 2 kilos de peso al nacer. ¿Ya? Entonces tengan bastante cuidado con esto, de estos bebés que sobreviven. Los controles, como les mencionaba, debe ser a las 4 semanas, por ejemplo, sumando, la mayoría para evitarnos confusiones a partir de las 31 semanas de edad gestacional corregida, todos los que nacieron menos de 27 semanas, y mayor de 28 ya pueden ir a ser evaluados a las 32 o 34 semanas. O sea, a partir de 31 semanas de un bebé que sobrevive un prematuro, si es que nació antes de las 28 semanas, tiene que esperarse, ¿no? Por ejemplo, si nació a las 25, como en nuestro caso, tengo que esperar 6 semanas, o sea, a las 31 semanas para hacer un fondo de ojo, para pedírselo. Si nació a las 26 semanas, 5 semanas y así. Entonces, la idea es tener un cronograma de evaluación del fondo de ojo. Y esto es para prevenir todo esto desde atención inmediata, no es que cuando ya nace nada. Se tiene que hacer todos estos monitoreos de que el niño nace. Como les mencionaba, todos los países tienen esta preocupación del problema de la toxicidad del oxígeno. Entonces, si satura menos de 90, 85, 89, tiene mayor riesgo de mortalidad. Si satura entre 91 y 95, sí va a tener más riesgo de retinopatía, pero hemos quedado entre 90 y 95 para que saturen, para que todos estos bebés puedan disminuir como que le podríamos decir, la muerte, los problemas de secuelas, ¿no? Aunque la retinopatía es una de las que pueda tener el niño, pero por eso tenemos que dar una entrega correcta de oxígeno. ¿Ya? Entonces, algunos dicen satura en 90, 94, otros 90, 95.
Las alarmas deben sonar. Si llega a 89 la saturación, ya debe sonar la alarma, porque está menos de 90. Y si está está en 95, también ya debe estar sonando la alarma. Debe haber protocolos y detección de la retinopatía en los bebés prematuros, ¿no? Aquí están, miren, si ya recuerdan lo que es los factores de riesgo para la retinopatía y la prematuridad, son la ventilación mecánica, oxigenoterapia por todo lo que recibe el niño, si la madre cursó con corio, neonitis o candidiasis, si la madre presentó por ejemplo, otras lesiones como la preeclampsia, y si el niño ha presentado hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular u otras complicaciones, todos son factores de riesgo para retinopatía. Si recordamos, esto también es la displasia, la ventilación mecánica, la corioneonitis, ¿no? Entre otros, se asocia a esto. Estas dos patologías están muy asociadas. Por eso es importante el control del fondo de ojo a todo niño que pesa o menos o igual a 2 kilos y menor o igual a 36 semanas, tiene que hacerse fondo de ojo si tiene factores de riesgo, cualquiera de estos. Entonces, para concluir esto, tenemos que cuidar, ¿no?, la saturación de oxígeno. Debemos monitorizar la saturación con un oxímetro de pulso permanente. Tenemos que tener un humidificador y para calentar el oxígeno, que sea húmedo y tibio. Evitemos que solamente haya, o sea, tiene que ser un monitoreo permanente, constante, no que un ratito lo pongo y después me llevo el oxímetro, no, tiene que estar permanente. Usar flujómetros de punto y de bajo flujo, por ejemplo. Tenemos dos flujómetros, no es que sean iguales, uno que llega a 3 litros y otro que llega a 13 litros. El de 3 litros es para los que tienen cánula binasal, bigoteras, y aquello que tiene más de 10 litros, 13 litros, es para los cascos cefálicos o los CIPA, que usan 7 a 10 litros, ¿ya? Y sobre todo tener los mezcladores de oxígeno o blenders. Ok, chicos, eso es lo que quería mencionarles. Hay muchos indicadores para la terapia respiratoria, por eso que cada unidad que tiene recién nacidos debe tener oxímetro de pulso, debe haber oxígeno húmedo tibio mezclado, debe haber analizador de gases, debe haber, por ejemplo, un paciente, máximo 2 pacientes por cada enfermera en la UCI, para monitorizar. Debe haber un gasómetro en las 24 horas disponible, placa de un equipo de rayos X portátil, son los indicadores. Entonces tenemos que tener un recurso humano, personal de salud capacitado, entrenado. Es lo que estoy haciendo ahora, transmitiendo esta información para entregar oxígeno controlado. Luego buscar que se ofrezca una ventilación no invasiva como el CPAP nasal. CPAP nasal nosotros usamos a burbuja, también hay un ventilador. Es presión positiva continua de la vía aérea, ¿ya? Entonces, si no tenemos invertimos el triángulo, vamos a tener muchas secuelas como la retinopatía, la leucomalacia periventricular, la displasia broncopulmonar. Y en nuestro país está sucediendo eso, que no hay aire comprimido, que no tienen mezcladores, que no tienen número suficiente de calefactor y humidificador, que no hay analizador de oxígeno ambiental. Todo eso está generando mayores complicaciones a la entrega correcta de oxígeno, ¿ya? Entonces, para terminar, debemos recordar, primum non nocere. Esto es no hacer daño. Esa es la premisa. Debe hacerse un uso correcto de oxígeno para evitar el riesgo. Entonces, se tiene que ustedes involucrar en la entrega correcta de oxígeno. Deben haber talleres de capacitación para evitar la retinopatía y la prematuridad, displasia broncopulmonar, leucomalacia periventricular, enterocolitis necrotizante, más aún en los prematuros. Entonces tenemos que tener todo el equipo y la capacitación necesaria. Estos son talleres que se deben realizar, ¿no? Primero, no hacer daño. Muy bien, con eso ya hemos concluido, chicos.
¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo agradezco a mis profesores, a mis maestros, al doctor Luis Retamoso, a la doctora Dodo Vara, a la doctora Anita Villanueva, y toda la información que le estoy enviando, todo se presentó a la Sociedad Peruana de Pediatría hace un tiempo atrás para reportar estos casos, ¿no? Y la prevención, la capacitación sobre todo. Bien, chicos, los sobrevivientes, ¿alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿podría repetir los aparatos de oxigenoterapia en las fases de lo que era membrana hialina? ¿Cuál de ellos? No, había una diapositiva que decía fase 1, fase 2, fase 3 oxigenoterapia. Ya. La fase 1 de oxigenoterapia es aquella que se da a través de casco cefálico o oxyhood o cánula binasal, esa bigotera, o mascarita, así como las nebulizaciones mascarilla, entre otros. Esa es fase 1. La fase 2 es cuando fracasa la fase 1, pasa a la fase 2. Fase 2 es CPAP nasal, presión positiva continua de la vía aérea, pero nasal, es una ventilación no invasiva. Incluso ahora está entrando ahí el CAF, la cánula de alto flujo, también es fase 2, pero el más frecuente es CPAP, es CPAP nasal. Esa es la ventilación, la mejor para cuidar los pulmones, prevenir daño pulmonar, el CPAP. Y cuando ya fracasa el CPAP porque el niño no satura y está requiriendo mucho, ya un PEP de 7 y tiene 9 espacios intercostales, ya el pulmón ya no da más, está súper inflado y hay riesgo de neumotórax, pues lamentablemente tenemos que entrar a la ventilación invasiva o ventilación mecánica sincronizada, BMI, ventilación mecánica invasiva le llaman. El tubo endotraqueal entra ahí. Esa ventilación, la fase 3, si el niño lo requiere, tratamos de tener el menor tiempo posible, menos de 3 días, porque cuanto más tiempo está ahí con ese ventilador, lamentablemente va a complicarse con, le llaman neumonía asociada a ventilador mecánico, va a ser sepsis, va a ser muchas complicaciones, aparte también del neumotórax, y todo ello contribuye a la displasia broncopulmonar, o sea, se van sumando factores, prematuro, intubado, la madre tuvo ruptura prematura de membranas, entonces hecho sepsis, o ya corioneonitis, todo eso va a liberar el estrés oxidativo, sumado a todo, ¿no? Todo se va sumando, cuando decimos le llueve sobre mojado, o sea, ya está dañado, le llueve más factores, lamentablemente, como le digo, son las secuelas que van a asociarse a la sobrevida de un prematuro, sobre todo prematuro menor de 32 semanas, pero también pueden darse en las 33, 34 semanas, dependiendo de qué complicación ha tenido. Acá lo tengo, pero déjame ver, está bien atrás. Ya te voy a ver. ¿Ese? ¿A este te refieres? Sí, doctora, ese. Sí. Muy bien, pues. Me dijeron que no habían podido abrir la parte de las preguntitas que les envié, ¿no? Le voy a volver a enviar, ya le he agregado estas preguntitas de la displasia y la retinopatía, aparte de las preguntas de la prematuridad, para que puedan ir repasando, ¿ya? Esas tareitas. Doctora, Dígame. una pregunta, si va a pasar la PPT? Perdone. Sí, doctora, sí estoy. ¿Alguna conclusión, algo que de lo que hemos revisado, lo que hemos expuesto? ¿Algún comentario? Que es importante mantener un aporte adecuado de oxígeno, darle al neonato solo cuando lo requiera, y que no sea más de 95 justamente porque puede producir daños como justamente la displasia broncopulmonar o incluso también la retinopatía del prematuro, ¿no? Entonces, siempre estar vigilantes y saber también cómo funciona el equipo de oxigenoterapia. Muchas gracias. Te ha llamado la atención de esta revisión.
Este es un resumen. Saben que los talleres duran 2 días, hasta 3 días para los talleres, pero acá es solamente así un panorámico, ¿no? Que les puede ser útil, pero hay muchos artículos. ¿Algún comentario que te haya impresionado, algo que te haya llamado la atención de este tema? Bien. Roberto, ¿está ahí Roberto?